El FBI en el punto de mira. Buenos días y bienvenidos, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si os quedáis hasta el final veréis muchas cosas que chirrían sobre el tema del FBI, Hillary Clinton y Wikileaks, que durante el último año han sido noticia en nuestro canal. Vamos a juntar las tres cosas y vamos a ver qué sucede con estos tres elementos de la vida política de Estados Unidos. Vida política y también geoestratégica. Vamos allá. En este canal hablamos mucho de Estados Unidos, como podéis observar, pero es que Estados Unidos es un poco el centro mundial de toda la geoestrategia y política que sucede a lo largo y ancho del planeta. Vamos a ver cómo Hillary Clinton culpa de su derrota electoral a Comey. El director del FBI ha salido Hillary Clinton diciendo que es el problema de su derrota. Cero autocrítica, por supuesto. La gente muy poderosa no hace autocrítica. Entre las múltiples razones para la derrota, el martes, ante el republicano Donald Trump, el martes en noviembre, la demócrata Hillary Clinton ve una justificación clara de su derrota. La carta que el director del FBI, James Comey, estáis viendo en la imagen, hizo pública 11 días antes de las elecciones. El problema está en que estos elementos que han sucedido alrededor de Hillary Clinton sobre los correos electrónicos eran verdad. ¿Por qué no iba el director del FBI a poder investigar esto antes de las elecciones para que la gente supiera la verdad? En realidad no es culpa, sino gracias a James Comey que los estadounidenses saben un poco más de la verdad de lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos 10 años. En la carta, Comey revelaba que el FBI volvería a examinar los correos electrónicos que Clinton envió desde un servidor privado cuando era secretaria de Estado. Recordemos que esto es ilegal, y más teniendo en cuenta el personaje público que Hillary Clinton representa. El caso se había dado por cerrado en julio, pero la carta de Comey lo situó en medio de la campaña y, según la candidata demócrata Hillary Clinton, la perjudicó. Dice así la señora Clinton: nuestro análisis es que la carta de Comey, sembrando dudas que carecían de base, detuvo nuestro impulso, dijo Clinton en una conferencia con donantes de dinero. Hay que tener en cuenta que muchas de las afirmaciones que se hacen a lo largo y ancho de Estados Unidos también acarrean una dejada de financiación dineraria por parte de los grandes magnates y de los grandes empresarios estadounidenses. Siempre se quiere apostar por el caballo ganador. Cuando se hacen apuestas, siempre se quiere apostar por las posibilidades, las mayores posibilidades de ganar. Y eso es lo que hacían los magnates. Lo que está diciendo Clinton aquí son dos cosas. Una, que se ha perjudicado su imagen y a la vez las donaciones dinerarias, y también la segunda, el perder la presidencia de Estados Unidos. A partir de ese día se sucedieron los sondeos que mostraban una reducción de la ventaja de Clinton sobre Trump, en la que siempre Trump iba por debajo. Esto, yo creo que los medios de comunicación, esto es opinión del canal, los medios de comunicación intentaron desestabilizar las elecciones con encuestas que daban ligera ventaja de Clinton sobre Trump, con lo cual, al estar empatados, los medios de comunicación querían afrontar estas elecciones a través del miedo que podían inculcar a la gente porque Trump estaba muy cerca de Hillary Clinton. No está claro que el motivo de la caída en los sondeos fuese la carta de Comey. No está claro, porque a la gente, cuando se le pregunta, no dice absolutamente nada de los correos electrónicos, sino que le inspiraba más confianza a Donald Trump a la hora de votar, sobre todo en zonas rurales estadounidenses. Pues la recuperación de Trump comenzó antes, pero la carta pudo influir, con lo cual no es algo plausible, algo que sea así, una verdad absoluta. 2 días antes de las elecciones, en otra carta, Comey anunció que la investigación no había dado frutos.
y no había nada sospechoso en los correos. Esto fue porque desde las esferas más altas, sobre todo de los donantes de dinero, como hemos hablado, los magnates financieros, dijeron o amenazaron a Comey que tenía que reducir sus investigaciones a Clinton para no desviar la atención de lo que realmente importaba, que eran las elecciones de Estados Unidos. Con lo cual, aquí la conspiración no viene del lado de Comey y del FBI, en mi opinión, sino de la parte en la que se ha visto afectado Comey a la hora de realizar esa investigación, que, recordemos, está en stand-by, está parada ahora mismo. Clinton cree que esta segunda carta también fue dañina, puesto que reforzó el argumento de los seguidores de Trump, según el cual el sistema estaba amañado, y por eso el FBI decidió exculpar a Clinton. La misma Clinton lo dice, con lo cual aquí vemos una prueba plausible de que algunas presiones estaban siendo recibidas por el director del FBI. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver quién es James Comey y la última noticia que fue de esta misma semana sobre el tema del FBI que sale a la luz otra vez junto con el de Wikileaks. Hillary Clinton cree que hay una conspiración contra ella de las dos partes, tanto del FBI como de Wikileaks. Durante la mayor parte de su vida adulta, James Comey, el director de la Agencia Federal de Investigaciones, FBI, hay que recordar que el FBI es doméstico, es decir, de dentro de Estados Unidos, tanto como la CIA es de fuera de Estados Unidos, estuvo registrado como republicano, aunque según testificó en el Congreso en julio de 2016, ahora es independiente. Comey donó dinero a las campañas presidenciales de los candidatos republicanos John McCain en 2008 y Mitt Romney en 2012. Esta no es la primera vez que Comey investiga a los Clinton. La primera vez fue en los años 90, cuando fue consejero especial adjunto del Comité del Senado que investigó el escándalo inmobiliario de Whitewater, cuando el expresidente Bill Clinton era gobernador de Arkansas, es decir, antes de que se produjera la victoria de Bill Clinton como presidente de Estados Unidos. Finalmente no se presentaron cargos contra ellos. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, financiación de dinero hacia Bill Clinton para ganar las elecciones. Cuando Bill Clinton se situó en la palestra como presidente de Estados Unidos, se dejaron los documentos bajo la mesa, puesto que el presidente de Estados Unidos es el que maneja los hilos del FBI también. En 2002, Comey, que por aquel entonces era fiscal federal, también investigó el perdón que le otorgó en 2001 Bill Clinton al financiero Mark Rich, acusado de fraude fiscal y que huyó del país en 1983. Es decir, que también se investigó después de que Bill Clinton dejara la Casa Blanca, para que veáis el poder que tiene el presidente de Estados Unidos respecto a las demás agencias de investigación. Los republicanos consideraron que los Rich habían comprado el perdón presidencial, ya que su mujer, Denise Rich, había hecho donaciones al Partido Demócrata, a la Biblioteca Clinton y a la campaña de Hillary Clinton al Senado en el año 2000. Comey finalmente no presentó cargos. Aquí tenemos las pruebas. Esto es todo documentación oficial que sale a través de noticias en los medios de comunicación masivos de Occidente. No es un medio de comunicación de Rusia. Esto es elmundo.es español, que tiene muchos lazos con Estados Unidos y la OTAN. Antes de que el presidente Barack Obama le nombrara director del FBI en 2013, desde entonces director del FBI hasta el día de hoy, Comey, de 55 años, fue fiscal general adjunto durante el gobierno del republicano George W. Bush, de 2003 a 2005. Comey se ganó grandes elogios en 2004 cuando se negó a renovar la aprobación de un programa de espionaje sin órdenes judiciales a petición de funcionarios del gobierno del entonces presidente George Bush. O sea, que James Comey es bastante honrado dentro del panorama corrupto estadounidense y sobre todo de Occidente en general. El director del FBI, que fue confirmado en su puesto por el Senado con 93 votos a favor y 1 en contra, fue muy criticado por los republicanos. Curioso,
era del lado republicano, pero fue muy criticado por los republicanos cuando cerró la investigación de la agencia sobre el servidor privado que usó la candidata demócrata Hillary Clinton para sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado. Si vemos en la historia, ya vemos que Mark Rich, financiero, había comprado el perdón presidencial en aquel entonces, como hemos visto anteriormente. Con lo cual, esto también tiene indicios de que esto puede suceder también con Hillary Clinton. Los republicanos y el candidato republicano Donald Trump criticaron a Comey por haber dejado a Hillary escapar del anzuelo. Ahora, a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales, es decir, esta noticia salió el 30 de noviembre de 2016, los republicanos le aplauden después de que el FBI decidiera examinar nuevos correos electrónicos de Clinton. ¿Quién había pagado más? ¿Lo veis claro? Siempre hay magnates empresariales a favor de uno u otro. Esta vez ganó el lado de Donald Trump y por eso no salió a la luz. ¿Cuánta información nos esconderán en Estados Unidos y sobre todo en muchos países de Occidente a través de las donaciones financieras, es decir, de comprar la boca de alguien para hablar o no hablar? Comprar la boca de alguien para hablar o no hablar. Vamos a cambiar el idioma. Vamos a decir que es donar dinero para una campaña u otra y según esa donación atacar de una manera u otra. Eso es comprar. Cuando se diga que alguien ha financiado a alguien en Estados Unidos para las próximas elecciones, ya lo sabéis, para que veáis un poco más la verdad, podremos decir que alguien ha comprado a alguien y empezarán a salir noticias que puedan perjudicar a uno u otro, que normalmente serán verdad, pero se esconden cuando interesa. Por último, vemos que James Comey se juega su puesto de trabajo si no dice lo que los financieros quieren. Esto avala mucho más la teoría del canal de que hay una conspiración entre comillas en la que los poderosos mandan. Sobre todo aquí entraría el Club Bilderberg. ¿Por qué? Porque James Comey siempre se ha mantenido al margen del tema de Rusia. Pero esta semana ha habido una noticia importantísima, que es que James Comey, el director del FBI, dice que Rusia es la mayor amenaza para cualquier nación en la Tierra. Si habéis visto el vídeo desde el principio, hemos dicho que el FBI se encarga de la seguridad nacional de dentro del país, no de fuera, es decir, es doméstico, y la CIA de fuera, de Estados Unidos. ¿Por qué el director James Comey habla ahora de Rusia? Y de Wikileaks, por supuesto. Este director del FBI ha comentado en una audiencia del Comité Judicial del Senado la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pasado mes de noviembre, aunque ha precisado que no dará detalles de la investigación hasta que la hayan concluido. Veremos cuándo es. Yo estoy esperándola muy fehacientemente. Asimismo, coincidió con un representante de la comisión a la hora de señalar que Rusia está involucrada hasta el momento en la política estadounidense y que representa la mayor amenaza para cualquier nación en la Tierra y para el proceso democrático de Estados Unidos. ¿Acaso no está Estados Unidos involucrado en la política rusa? Es decir, son dos países que se tienen que estar en el mundo para contraponerse en una balanza. Mientras tanto, las autoridades rusas han refutado en varias ocasiones cualquier injerencia en el proceso político del país norteamericano y han señalado que Washington no ha presentado ninguna evidencia, cosa que es cierta, sobre las supuestas actividades de Moscú en territorio estadounidense. Durante su declaración, Comey también se ha referido a la reapertura de la investigación sobre los correos electrónicos de la entonces candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, una semana antes de los comicios, que según Hillary Clinton contribuyó a la victoria de su oponente Donald Trump. Me puso un poco enfermo pensar que podríamos haber tenido algún impacto en las elecciones, pero honestamente no cambiaría la decisión, confesado el director del FBI. No cambiaría su decisión porque le pagaron. Financiaron eso.
financiaron sus comentarios a través de Donald Trump y de la financiación a ese candidato. Con lo cual, aquí vemos que yo, por ejemplo, no me fío absolutamente de nada de lo que sale en noticias del FBI, NASA, etcétera. Todas las organizaciones gubernamentales que tienen algo que ganar cuando se dice algo. Cuando se dice algo está preparado para que salga, algo interesa. No pueden decir algo sin que no les beneficie. Además, Comey se refirió al portal de filtraciones Wikileaks, al que calificó como el porno de la información de inteligencia que busca perjudicar al país. En esa línea, añadió que el mismo no huele a periodismo, entre otras cosas porque el portal no nos llama. Es que el portal de Wikileaks, perdone usted, James Comey, lo que intenta no es perjudicar al país, sino que sus ciudadanos, los ciudadanos estadounidenses, sepan lo que sucede en su país. Es muy diferente a lo que dice usted, porque si Wikileaks dice algo, enseguida se intenta presionar o se intenta decir que es mentira, cuando realmente Wikileaks es el único portal de filtraciones que tiene pruebas fehacientes. De hecho, pone los correos electrónicos verdaderos en su página web, que podéis consultar cuando queráis. En este sentido, Comey cree que las filtraciones que realiza Wikileaks ponen en peligro vidas de estadounidenses y la seguridad nacional del país norteamericano. Según el director del FBI, las acciones del portal no tienen nada que ver con la captación legítima de noticias, sino con perjudicar a Estados Unidos. ¿Está usted amenazando, James Comey, a la gente estadounidense que se pone en contacto con Wikileaks para decirles la verdad de lo que pasa en las altas esferas? Volvamos a lo que hemos dicho hace menos de un minuto. En este sentido, Comey cree que las filtraciones que realiza Wikileaks ponen en peligro vidas de estadounidenses. Es decir, ponen en peligro las vidas de estadounidenses que son capaces de contactar con Julian Assange para decirle lo que está pasando en los rangos altos del gobierno estadounidense y también de las agencias de inteligencia, que ahora se ha puesto el foco en ellas. Minutos después de que Comey pronunciara estas palabras, el fundador del portal de filtraciones Julian Assange ha escrito en su cuenta de Twitter que el director del FBI engañó al Senado bajo juramento. Se la hicimos la llamada sobre el Vault 7 de la CIA. Sé que él lo sabe, dice Julian Assange, pero hablar del Vault 7 respecto al director del FBI sobre otra agencia de inteligencia que no pertenece al ámbito del FBI, aunque sí al mismo país, le hubiera costado la vida, y él lo sabe. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis comentar vuestras opiniones y teorías en los comentarios del vídeo y también darle al like, suscribiros y visitar nuestro grupo de Facebook, Twitter y WordPress para más novedades de opiniones de actualidad. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.